país en permanente declive y en sucesivas crisis cada día más agravadas en el terreno económico, social y de seguridad, pero sobre todo de expectativas. Una gran decepción en la política y en los políticos tradicionales a partir del gran descontento en el gobierno de Vicente Fox, que a pesar de lograr en una elección muy cuestionada transmitir el poder a Felipe Calderón, un miembro de su partido, este tampoco pudo acreditar un buen desempeño del PAN en el gobierno, y cuya candidata a sucederlo, Josefina Vázquez Mota, quedó inusualmente muy abajo para un partido en gobierno, en un lejano tercer lugar. Después, una nueva gran decepción en las promesas que generó el retorno del miembro de una nueva generación del PRI, que probablemente puede tener el mérito de ser el gobierno más corrupto en la historia del país, Peña Nieto. No es necesario abundar en las cifras de desigualdad, de pobreza, de deterioro de la clase media, del incremento de la economía informal y su relativo en las actividades ligadas a la ilegalidad y la delincuencia, el crecimiento del delito como empresa, etc. AMLO apareció siempre como un candidato testimonial y referente moral en la denuncia contra la corrupción. Y lo más importante, a diferencia de sus dos campañas anteriores, logró construir un frente nacional, integrado por políticos de todos los espectros partidarios, dos expresidentes del PAN, exmiembros de todos los gobiernos anteriores, organizaciones sociales, asociaciones políticas, grupos, sindicatos, asociaciones gremiales, sin un signo ideológico dominante, ya que el centro fue una especie de programa claramente de rectificación nacional, mientras los demás candidatos se veían como garantes de la continuidad. Lo importante que tenemos que advertir es al menos los siguientes 10 aspectos. Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado establecerse en la utopía y convencer de ello a buena parte de la sociedad mexicana. Es decir, ha concebido un plan o sistema ideal de gobierno para lograr una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Los mexicanos pasamos así del descontento a una especie, si no de mundo feliz, a la expectativa de que estamos a punto de alcanzarlo. La utopía se encuentra de alguna manera presente en todos los proyectos políticos, particularmente en los proyectos de izquierda, como una especie de imaginario social que guía la acción del pueblo hacia la felicidad. Sin embargo, en la práctica, muchas utopías, como la de la sociedad sin clases, idealizada por Carlos Marx, y otras, hasta de la Iglesia Católica, han dado lugar a verdaderos regímenes aberrantes. Tercero, al convertir la utopía política en un modelo teórico ficticiamente perfecto, no se admite oposición o controversia, porque cualquier crítica a sus fundamentos se refuta con la acusación de que el crítico no tiene un interés legítimo, y entonces la defensa de la propuesta utópica no se hace mediante la fuerza intrínseca de sus argumentos o fundamentos, sino por una forma peculiar de reacción que busca destruir a la crítica y a los críticos mediante su descalificación sistemática y la de sus argumentos. Hay pues una crítica desde la ciencia política a los utópicos, porque casi siempre consideran legítimo, bajo su perspectiva política y moral, utilizar todos los medios y recursos necesarios, incluyendo hasta la violencia, para realizar su proyecto. Además, piensan que con el poder del Estado se puede redimir la naturaleza humana de sus debilidades y de sus fallos, que precisamente son los que luego imposibilitan el proyecto utópico. Cuarto, los mexicanos,
Al pasar del descontento en la elección a la expectativa en el gobierno de que estamos a punto de alcanzar un mundo feliz, también hemos pasado a considerar que quien nos gobierna requiere tiempo. Por ello, no importan por ahora los resultados, bastan las intenciones. No importa la pertinencia de las medidas transformadoras, sino el diagnóstico negativo de lo que se busca dejar atrás. Por eso se justifica la destrucción de las instituciones que no han dado resultados en aras de algo nuevo o distinto que sí los dará. Y además se le cree al presidente cuando dice que si no se avanzó con más rapidez el primer año de su gobierno fue por el sabotaje de los conservadores e incluso que la violencia y el crimen cotidianos son expresión de esa resistencia al cambio de su gobierno. Hay muchos ejemplos en esta materia, el desabasto de medicinas, muchos otros. Cualquier problema se resuelve de esta manera, con esta descalificación. Quinto, lo importante es que por ahora ha logrado que un mañana ilusorio valga más que las dificultades del presente, porque hasta ahora las soluciones son mágicas. Lo curioso es que parten siempre de diagnósticos muy certeros y hasta agudos sobre errores, fallas, defectos, que sin embargo nunca se buscan corregir, sino obviar a partir de la solución mágica que hace que la gente se rinda ante la facilidad de la solución propuesta. Por eso la fascinación ante López Obrador y su popularidad, por momentos superior incluso a cuando ganó la elección presidencial. El presidente, después de su primer año, pidió más tiempo, ya que requiere otro año más para que sus reformas, referidas a la cuarta transformación, sean irrevocables. Pidió este año 2020, pero llegó la pandemia. Sexto, su argumento de legitimación está más en el pasado y es lo importante de su discurso cotidiano. El pasado, es decir, lo que pertenece a un tiempo anterior al tiempo en que gobierna, está cargado de connotaciones y denotaciones negativas, corrupción, pobreza, desigualdad. Por ello, su acción gubernamental pretende restablecer la continuidad de las grandes transformaciones del pasado, la primera, la segunda y la tercera, para llegar a la cuarta, que se ubica desde ahora en un mejor presente, ya sin corrupción, pleno de buenas intenciones, en franca continuidad con un mejor futuro por llegar. Entonces, se habrá regresado a ese pasado idealizado. Séptimo, ¿cuál es el proyecto político del gobierno? En la situación actual, el término proyecto de gobierno no puede ser otra cosa que sinónimo del proyecto nacional de Andrés Manuel, la Cuarta Transformación. Es un posicionamiento personal del presidente frente a los grandes retos que tiene la sociedad mexicana que, al expresarse en un conjunto de lineamientos, de propuestas, estas se plantean con el propósito de transformar o afirmar el Estado en relación con las tareas que la sociedad exige. En el debate actual del país, a veces se pierde de vista el proyecto totalizador de Andrés Manuel, ya que por momentos se vive casi permanentemente en la coyuntura, en el momento, en el acontecimiento, en lo anecdótico del día, lo que impide distinguir la parte del todo. Temas como la pobreza, los problemas agropecuarios, el desarrollo industrial, los impuestos, los subsidios, la corrupción, etcétera, se enfocan en el discurso gubernamental, quizás sí, con una visión de conjunto, pero con propuestas limitadas y escasas o desarticuladas y contradictorias. Por ejemplo, la pobreza.
Aunque se conecta con la desigualdad y la distribución asimétrica de los recursos, no se conecta con la dinámica económica, privada y el mercado. Hay muchos otros ejemplos. En los impuestos, por ejemplo, pareciera que solo tiene vínculo con la responsabilidad fiscal del causante, del contribuyente, pero no con el correcto estímulo a la dinámica económica de los distintos sectores en las tareas del desarrollo. Octavo, lo que guía su proyecto político en esta primera etapa de gobierno es la centralización del mando y de las decisiones en su persona, las del presidente y no en las instituciones propias del Poder Ejecutivo, es decir, el gabinete. Se centraliza el poder en el presidente. También la peligrosa concentración de los recursos y los mecanismos de coerción del Estado. Las fiscalías, las leyes en materia penal, las leyes de extinción de dominio, etc. También la centralización del aparato del Estado, diluyendo la división de poderes, anulando el poder judicial y legislativo y a los niveles de gobierno, es decir, a los estados y los municipios, e incluso distorsionando y afectando gravemente el Estado de Derecho. Por ejemplo, ustedes saben que la salud no es materia federal, es materia de estados, es materia concurrente, estados y municipios. Pero sin embargo, la salud a partir del INSABI se ha centralizado en el Ejecutivo Federal. Lo mismo la educación. La educación sí es materia federal. Sin embargo, había habido un proceso que inició desde hace muchos años, desde la época de Echeverría, pero adquirió mayor concreción con Salinas y sobre todo con Zedillo, de descentralización educativa. Noveno, quienes apoyan la Cuarta Transformación o que todavía le conceden el beneficio de la duda, no ven mal la concentración del poder en su persona. Por ello, la crítica al ejercicio del presidente se ha visto envuelta en una situación paradójica. La sociedad se divide entre los que, aceptando su crítica al pasado, son pacientes para esperar resultados de esta supuesta destrucción creativa, y los que impacientes o más experimentados y objetivos observan la incapacidad de restituir lo destruido con propuestas vagas o meras ocurrencias. Décimo, Andrés Manuel no es inmune a la crítica. Perdón, Andrés Manuel es inmune a la crítica. La estimula, la reta, la desafía, la combate, le hace frente. No la rehúye porque sabe zafarse de ella. Como lo dije arriba, descalificándola como interesada en mantener el pasado que los mexicanos repudiaron en las urnas. Dice de él Diego Fernández de Ceballos, abro una cita de Diego, porque aunque no le fue nada fácil llegar a donde está, y ahora advierte que lo suyo no es gobernar en el sentido democrático de la expresión, lo de él es imponerse a todos y a todo, incluida la realidad. Por eso, su desenfreno verbal, sus decisiones irracionales y costosas, su agresividad injuriosa, sus constantes violaciones a la ley y su compulsión por mentir. Su naturaleza le impide mutar de luchador social a sereno y sensato hombre de Estado. Eso explica que el viejo activista no permite espacio al gobernante. Su astucia le basta. La reflexión y los consejos le quitan tiempo. Lo importante es no dejar piedra sobre piedra. Lo urgente es hacer y hacer, aunque se haga a trompa talega. A la trompa talega. Su bondad, que no le cabe en el cuerpo, todo lo justifica, y la eternidad lo espera con guirnaldas junto a sus héroes consentidos. Al decir que ahora el pueblo es el que manda, no miente,
porque Él es apoderado, defensor, vocero, intérprete, siervo y encarnación del pueblo. Por eso repite desafiante, me canso ganso. Por eso responde chocarrero, lo que diga mi dedito. Con esta larga cita de Diego Fernández de Ceballos, termino la primera parte. Vale la cita porque describe claramente un fenómeno que requiere no solo ser observado, sino estudiado para ser contrarrestado mediante la estrategia correcta. Esa crítica que hace de él Diego no la ve la población en su conjunto. La podemos ver nosotros, pero no la ve la mayoría de la población. Paso a la segunda parte del documento, segunda y última, que son 10 tesis sobre la oposición política. Primera, la oposición quedó deslegitimada después de la elección presidencial. Sus candidatos exhibieron graves deficiencias personales y las de sus partidos y gobiernos. El ataque de Peña Nieto a Anaya, acusándolo de corrupción, fue demoledor. Los partidos quedaron vaciados en una derrota no solo electoral, eso es muy importante, una derrota no solo electoral. Los partidos están expuestos a ser derrotados electoralmente todo el tiempo. El problema es que se les derrote también políticamente. Entonces, los partidos quedaron vaciados en una derrota no solo electoral, sino política. La coalición izquierda-derecha, a partir del proceso interno que la integró y del resultado electoral, fue denunciada como incongruente y antinatural, y ahora es el principal obstáculo para que se repita en la próxima coyuntura una alianza PAN-PRD. Segundo, muchos opositores tienen miedo. Los dirigentes políticos de las cámaras, el gabinete, los gobiernos de los estados, provenientes de los partidos PRI, PAN, PRD, han sido denunciados en la lucha contra la corrupción y muchos están a punto de ser indiciados penalmente. Alito, por ejemplo, el nuevo presidente del PRI, fue denunciado por corrupción y seguramente el temor de ser procesado impide la acción política de oposición de su partido. Lo mismo entre los miembros de su partido en las cámaras, aunque con inmunidad parlamentaria, no podrían evitar acciones de extinción de dominio sobre cuentas y aún sobre sus bienes. Tercero, la derrota política de los partidos se evidencia en la parálisis. Veamos la situación del PRD, que no solo tuvo una enorme sangría de cuadros políticos y militantes hacia Morena, ya no digamos de votos, sino también de su agenda. El PRD siente que se quedó sin banderas, que se las arrebató Andrés Manuel. ¿Cómo es posible que un partido que gobernó la Ciudad de México durante 21 años no pueda levantar la voz ante el desastre en que se está convirtiendo la ciudad a partir de una pandemia mal atendida? Y aún antes, por malas decisiones de un gobierno local con una gran dosis de incompetencia, improvisación y arbitrariedad. Pero lo mismo se puede decir de todos los demás partidos que ven a sus más destacados miembros, dirigentes y gobernantes o con la cola entre las patas o andar sin rumbo, sin organización, alejados de su partido, que además no puede dotarlos de estructura para su acción organizada. Los partidos ahora, en el mejor de los casos, son una suma de voceros desconectados de sus bases electorales y muchos de ellos totalmente deslegitimados porque las agendas políticas, legislativas, electorales anteriores no tienen ninguna razón de ser ahora. Cuarto, los partidos han sido pues arrinconados a partir de la polarización del país desde la presidencia. La polarización a la que acude permanentemente Andrés Manuel parece establecerse entre los conservadores, fifís y entre los seguidores de la Cuarta Transformación. Pero veamos lo más de cerca. En realidad, Andrés Manuel construye discursivamente solo a dos grupos
ubicados en dos situaciones extremas: los que optan por el ayer de la inmoralidad o los que se radican en el mundo feliz que propone. Por ello, su polarización en realidad no busca dividir a la sociedad ni al país, sino lograr y mantener a su favor siempre un amplio consenso, ya no entre enojados y descontentos como al principio de su gestión, sino con los esperanzados, y hasta ahora lo ha logrado. Quinto, por lo anterior, la reconstrucción de la oposición requiere necesariamente primero un programa en positivo, no en negativo. No basta ni la crítica a AMLO, que sería hacerle el juego, ni pretender capitalizar sus fracasos. La crisis desastrosa producto del coronavirus no necesariamente juega a favor de la oposición. Puede jugar a favor del régimen dependiendo de a quién se le acredite la responsabilidad de su origen y de sus secuelas. Las encuestas, por ejemplo, señalan que la culpa de los contagios es de los mismos contagiados. No se cuidan, y no del gobierno. Las muertes son causadas por las refresqueras, a quienes no se les obligó antes a etiquetar sus productos mortales con leyendas visibles. La culpa es de los servicios sanitarios anteriores que no atendían las enfermedades comórbidas. Sexto, el programa de la oposición requiere enfrentar al programa del presidente, que no por ser básico es un programa débil. El programa del presidente se centra en puntos de alto valor ideológico y político: la austeridad, las grandes obras de infraestructura para llevar el progreso, su enorme programa social de asignaciones directas, el rescate de Pemex y la soberanía energética, y la lucha contra la corrupción. La pandemia no necesariamente le quita popularidad al presidente, pero lo que sí hace es desarticular su programa. Seguramente podemos dar por descontado que fracasará. Las grandes obras y su programa de apoyos sociales directos por una evidente falta de presupuesto, ya ahora. La austeridad, porque se ha convertido de virtud en la tragedia del austericidio, la incompetencia del gobierno. Pemex se hunde y hunde al país en medio de un imposible rescate. Séptimo, el programa de la oposición requiere ser muy atractivo, lo suficiente como para lograr armar un nuevo frente ahora por la reconstrucción nacional. Frente político y social que solo puede ser viable y crecer en la medida que pueda desmontar el frente de Andrés Manuel. Sin desmontar el frente de Andrés Manuel, no es posible pensar en derrotarlo. Octavo, pero no puede ser cualquier programa. Debe ser un programa de transformación y cambio, no de regreso a ningún pasado, ni real ni ideal. Debe ser, en otras palabras, el verdadero programa de la transformación que la gente exige y que rivalice con la famosa cuarta transformación de Andrés Manuel. Probablemente sea necesario rebasar, como se dice a veces en la política, rebasar a Andrés Manuel por la izquierda, no por la derecha, para evitar cometer el error de los opositores al régimen venezolano de Nicolás Maduro. El programa de la oposición debe indudablemente contener con otro nombre y formulación la propuesta de un gobierno austero pero eficaz, socialmente comprometido con las clases medias y los pobres, decididamente contra la corrupción y además
generador de riqueza mediante la aportación de la iniciativa privada, que claro, que puede participar mucho en el rescate de la soberanía energética para el desarrollo. El tiempo no corre necesariamente en contra de Andrés Manuel. Aunque la pandemia no ceda, el tiempo sí corre en contra de la oposición. Por ello es necesario caminar y luego correr. Primero un programa básico y después probarlo en el debate. Luego acreditarlo entre la población. Noveno, la lucha solo puede ser electoral. Lucha ideológica y política para acreditar un programa, pero lucha electoral para llevar a votar a la población. Se debe de enfrentar desde ahora, desde el punto de vista teórico ya, las dificultades derivadas de las formas electorales en la pandemia. Campañas cortas, campañas en redes, campañas probablemente sin contacto personal y la necesidad de unir a la oposición dividida ahora en una gran coalición. Aprovechar que Morena no es un partido. Aprovechar que Morena, en todo caso, es un partido joven que no tiene voto fiel. Es decir, tiene voto de opinión. Es decir, captó el voto de quienes antes eran fieles al PRD. Captó el voto de quienes antes eran fieles al PRI. Y en menor grado, captó el voto de quienes antes le eran fieles al PAN. Por ello obtuvo un voto de opinión. El voto de opinión es el que se pronuncia en torno a un programa y a un candidato. El voto fiel no se pronuncia, se identifica con un partido en razón a una misma ideología. Décimo, el país no mejora y probablemente no mejorará porque no existe ninguna seguridad en las medidas que propone el gobierno en sus programas, planes, en sus obras para abatir los grandes males nacionales. El papel de la oposición debe ser ofrecer al ciudadano la gran transformación frente a la cuarta transformación. Necesitamos más democracia, más mercado, Estado de Derecho, combatir la impunidad y la corrupción, en ese orden. Dejar pasar el proyecto de López Obrador implica un grave riesgo para el país. Está clara su tendencia no solo a la estatización, sino a la identificación del Estado con su persona. Sí, es muy necesario recuperar márgenes para la rectoría del Estado, sobre todo en materia de seguridad y en materia económica. Pero AMLO va más allá. Rompe los avances de 4 décadas del país para fortalecer 3 áreas claves para su desarrollo: división de poderes, elecciones libres, mediante el fortalecimiento del sistema electoral y de partidos, y el fortalecimiento de la sociedad civil y el mercado. Finalmente, existen claros límites al discurso gubernamental, porque en su accionar político Andrés Manuel no busca corregir los abusos, sino los usos mismos. Por cierto, esta es una frase de Ortega y Gasset, ¿no? El revolucionario siempre es radical, porque no busca combatir los abusos, sino los usos mismos. Sin embargo, en política y en la administración pública, en muchas ocasiones es mucho mejor corregir y mejorar con cambios paulatinos que cambiar radicalmente, sobre todo cuando es hacia la aventura de lo desconocido, como destruir el seguro popular para crear el INSABI y ponerlos en manos de un, creo que es arqueólogo el director del INSABI, ¿no? Y ponerlo en manos inexpertas en plena pandemia. Sin ningún plan estratégico, la administración lo único que puede producir es problemas más graves que los anteriores. Y en el mejor de los casos, se podrán corregir algunas cosas, pero con un alto consumo de recursos, incluido el tiempo. Si bien Andrés Manuel piensa que no importa el tiempo porque tiene el bono democrático, la confianza ciudadana sobre sus buenas intenciones
y todo el poder del Estado, la pandemia acabó con ello. Su programa está desarticulado y de sus banderas reales solo le queda la bandera de la corrupción. Por eso inicia el espectáculo mediático contra Calderón y Peña Nieto. Aquí dejo la intervención para sus amables comentarios. Muchas gracias. Muy bien, Beto, muchísimas gracias. Creo que es una condensación así muy objetiva. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, hay quienes puedan estar totalmente de acuerdo, quienes puedan estar en algún desacuerdo o en total desacuerdo, ¿no? Lo cual, pues, toda opinión es bienvenida, ¿no te parece? Adelante, estoy a sus órdenes. Quien guste compartir, adelante. Bueno, Bueno. voy a mencionar algo que, bueno, mi calificación es un poco limitada en el sentido de que he vivido fuera de México ya por 40 años. Sin embargo, bueno, siempre he estado al pendiente y siempre he estado totalmente en contra de la persona política de López Obrador, quien siempre desde el principio lo he visto como una de las personas más ineptas para ocupar un cargo cualquiera, no digamos la presidencia de la República. Quizá mi percepción es un poco radical, si ustedes quieren, pero creo que lo que Alberto nos ha expuesto apunta mucho en esa dirección, aunque de una manera un poco más suave. La presidencia de López Obrador no va a dar al país ningún avance, nada, si acaso va a dar un retroceso porque se basa en muchas cosas, entre otras una ideología que supone que la riqueza es un pecado, que la riqueza es inmoral. Su gran bandera es en contra de los ricos y en favor de los pobres. Y bueno, si estamos en un país capitalista, hay algo sumamente contradictorio en esa bandera. Una falta de definición, ¿es un país capitalista o socialista o es un país que simplemente se está gobernando a capricho? A mí en lo personal me suena como lo último, que este señor gobierna simplemente por capricho y no tiene ninguna estructura que realmente pueda lograr un resultado en el mundo moderno. Entonces, en eso yo concurro mucho con los puntos que Alberto dice respecto de que hay que eventualmente pues, buscar un cambio mejor. No tengo mucho que decir de nuevo porque no conozco más del sistema político, es solamente mi observación desde afuera del país, habiendo vivido en México los primeros 30 años de mi vida. Gracias, Rubén. Teresita Morfín. Gracias, Miguel. Oye, Alberto, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico y con lo que también propones. A mí lo que me preocupa y lo pienso porque también coincido en que solamente a través de un frente amplio de la oposición se le va a poder ganar las elecciones. Pero me he puesto a pensar, si tú ves la oposición, bueno, está el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, estoy hablando de los grandes, y bueno, el partido de Felipe Calderón, que está a punto de que le den el registro, y que en la zona donde yo vivo en Ciudad del Sol, en Guadalajara, pues tiene muchísimos simpatizantes y gente que está afiliada. Yo te hablo de esta zona, Chapalita, Ciudad del Sol, clase media. Sé que hay muchos simpatizantes del partido de Felipe Calderón, y te digo, inscritos incluso, ¿no? Entonces, allí en un futuro yo lo que decía, ¿cómo un nuevo partido, el de Felipe Calderón, que salió del PAN, que hubo un conflicto muy fuerte, va a hacer alianza con el PAN? Esa es una pregunta que, claro que yo digo, eso sería una manera de que no ganara las elecciones otra vez todo el poder López Obrador. Pero tú ves en tu análisis político de qué forma los mecanismos para que
pues haya coincidencias en los partidos de oposición y que puedan crear un frente amplio. Yo lo ves como la solución, pero yo digo, se me hace tan difícil que se dé que a veces digo, pues, no sé, es como una pregunta que me hago, y yo si hubiera un frente, pues evidentemente entraría a participar, ¿no? Pero bueno, no sé cómo veas eso. Es palabra, digo, es para que Beto nos comente su opinión, ¿verdad? Sí, sí, o sea, él tiene experiencia en estos coaliciones, pues estuviste creo en la primera con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Donde se hizo el Frente Democrático, luego que fue un frente amplio, y luego fuiste testigo de otras frentes o de otras, ¿cómo se llama? Sí, cuando se juntan dos partidos distintos y entonces hay condiciones que permiten que eso se dé. Yo estoy de acuerdo en que para el 21 sería lo ideal, ya no hay tiempo, ya tendría que estar hablándose de eso para que entonces sí se diera y en enero, febrero ya estuviera el frente pues apareciendo, ¿no? Pero yo no lo veo todavía y no sé, le preguntaba a Beto cómo ve él esa situación. En la realidad, como deseo, pues yo también lo tengo, pero ¿es posible o qué mecanismos habría? ¿Qué mecanismos ves que sí hay como analista político que favorecerían esto para un frente realmente como una posibilidad real? Nada más eso. Bueno, sin meterme al complejo tema de la ley electoral, que se reformó con reforma constitucional antes de la elección intermedia de Peña Nieto. Esa reforma es la primera gran reforma electoral después del 79 que es restrictiva. O sea, mientras las reformas, a partir de la reforma política, primero la apertura democrática de Echeverría y después la reforma de López Portillo, todas las reformas, incluidas las de Salinas, fueron para abrir el sistema. La de Peña Nieto es para restringir. Bueno, todas esas restricciones que ahora tiene la ley juegan a favor de López Obrador. Entonces, pero no quisiera meterme en ello, porque es un tema que por sí mismo sería otro, ¿no? Contesto puntualmente. Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría ahorita en la Cámara, a pesar de que ningún partido puede tener mayoría por constitución, ningún partido por sí mismo puede tener mayoría en la Cámara, mayoría que le permita reformar por sí mismo la Constitución. Pero ¿por qué Andrés Manuel tiene una mayoría constitucional que se llama? Porque tiene la alianza del PT, tiene la alianza del PES, que lo apoyaron en la elección presidencial. El Partido Encuentro Social es el PT es el Partido del Trabajo, y se les unió el Partido Verde Ecologista, que a pesar de haber apoyado a Mid ya en el trabajo parlamentario, se unió a la coalición de Morena, del gobierno. Una ventaja para la próxima elección es que, aunque vuelvan a repetir una coalición, el voto se da por partido. Y si un partido no tiene el 3% de la votación, puede perder su registro. ¿Qué es lo que le pasó al PES? El PES apoyó a Andrés Manuel arrasó en la elección, pero la gente no votó por el PES y por lo tanto el PES perdió su registro. Bueno, eso puede volver a suceder en la próxima elección, pero ya no solo con el PES, sino con el PT y el Verde. Y por lo tanto, quien podría llegar a la Cámara con sus diputados, seguramente va a tener muchos, sería Morena, pero ya no tendría en el Congreso el PES, el Verde y el PT como aliados. Entonces, una posibilidad es que la gente no vote por esos partidos, porque no hay un candidato relevante. O sea, no hay un candidato a la presidencia que oriente el voto. Por eso Andrés Manuel está terco en participar en un plebiscito al mismo tiempo que haya el proceso electoral.
un plebiscito sobre si se queda o si se va, porque entonces sí habría un candidato referente. Andrés Manuel sería claramente referente de toda la votación. No va a ser así. Ya no fue así. La pandemia impidió esas reformas, porque el Congreso no se pudo reunir. Por lo tanto, los partidos van a ir solos a la elección. Los de la coalición gubernamental y los posibles de la coalición opositora. Ahí también tenemos el problema. Quizá el PAN no tenga problemas para mantener su registro e incluso ganar más votos, pero el PRD sí puede perder su registro. De hecho, no tiene registro en 15 de los estados de la República porque no obtiene el 3%, incluyendo Jalisco. El PRD en Jalisco es prácticamente inexistente. Si esa situación se mantiene, entonces, del lado de la oposición se puede perder un partido. Se puede perder Movimiento Ciudadano, cuya votación sí está en Jalisco, en Nuevo León y en otras partes, pero no es una votación realmente nacional. Es un partido realmente local, el Movimiento Ciudadano. A veces en un estado, a veces en otro. Dante Delgado es muy bueno para conseguir candidatos y sacar buenas votaciones, como la de Enrique Alfaro, pero no es un partido extendido nacionalmente. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y en el caso del partido de Felipe Calderón, una de las restricciones, como les digo, de esta nueva concepción electoral es que un partido con nuevo registro no puede coligarse. Tiene que ir solo y conseguir solo el 3% de la votación. Parece fácil conseguir el 3% de la votación, pero no es fácil porque el registro se lo van a dar a finales de agosto. Es decir, el 1 de septiembre va a tener registro si es que se lo dan. Y la elección empieza en octubre, noviembre. Y a ver, consigue candidatos para chorrocientos mil cargos en todo el país. Acredítalos. Ten una votación decente del 3%, pide la ley. Antes era el 1% con la reforma política de López Portillo, el 1% de la votación. Luego la subieron a 1,5%, luego 2% con Salinas y ahora el 3%. Y Andrés Manuel quiere subirlo al 5%. ¿Verdad? Entonces, pues ahí están los problemas de la alianza, ¿no? Es decir, la otra problema de la alianza es que para que haya una alianza, tú no puedes decir, oye, yo me quiero aliar con el PAN. No, tienes que firmar un convenio que diga exactamente dónde te vas a aliar con el PAN. Y eso te lo piden antes de la elección. Es decir, a mediados de noviembre tienes que tener registrada tu coalición. ¿Y quién puede anticipar si el mejor candidato que se registra en marzo o en febrero puede ser el del PAN o el del PRD, por ejemplo? Es absurdo que te digan a ti, dime dónde va a participar el PAN y dónde va a participar el PRD en esta coalición. Pues no sabes, porque a lo mejor dentro de un mes surge un buen candidato del PAN, mejor que el del PRD, o surge un candidato del PRD mejor que el del PAN. Pero si ya predeterminaste que debe ser el candidato del PAN, te ata de las manos. Por eso los partidos tienen muchos problemas con sus bases sociales y sus candidatos para pactar de antemano un acuerdo. Por cierto, las alianzas entre izquierda y derecha no son antinaturales. El ejemplo principal es el siguiente, ¿no? El Partido Comunista más fuerte del mundo, después del Partido Japonés, claro, los partidos del bloque socialista, fuera del bloque socialista, el partido más fuerte del mundo comunista era el japonés, y después el italiano. En Italia siempre ganaba el Partido Comunista la mayoría de los votos. No podía gobernar, nunca gobernó, porque siempre se le atravesó una alianza entre el Partido Socialista Italiano y la Democracia Cristiana. Se hacían mayoría, como es un régimen parlamentario,
aunque el Partido Comunista tenía más votos, nunca pudo gobernar porque gobernaron los socialistas con los demócratas cristianos. Entonces, no es antinatural una alianza entre izquierda y derecha, ¿no? Pero es difícil hacerla por las razones de todo tipo que están involucradas en ello. Entonces, el problema de Felipe Calderón es que si no gana por sí mismo el 3%, pues su partido no va a participar en la próxima elección federal. Entonces está difícil realmente ese plan que comentaban de pues hacer coalición para que se logre una mayoría parlamentaria, ¿no? Es decir, no se va a poder una mayoría parlamentaria que sea oposición real para Morena, ¿es correcto? Pues puede ser puede ser una coalición como ya la hubo, venciendo las dificultades con un esfuerzo diplomático de los líderes, tanto del PAN como del PRD. El PRI se está poniendo de modo. De hecho, el PRD modificó sus estatutos que impedían una alianza con el PRI. Odiaba tanto el PRI y el PRD que puso un estatuto que nunca tendría alianzas con el PRI. Bueno, ya modificó eso, de tal manera que están por lo menos dispuestos a dialogar una posible alianza PRI-PAN-PRD. Y todos, diríamos, todos contra Andrés Manuel. Habría que ver cómo evoluciona la situación. Andrés Manuel ya les contestó. Les dijo que eran la BOA, ¿no? El bloque opositor amplio, ¿no? Órale, no me importa. Yo me los echo. Júntense, de todos modos les voy a ganar. Lo dijo en una mañanera cuando denunció esa supuesta filtración de que se estaban poniendo de acuerdo las oposiciones. Como les digo, Andrés Manuel es una gente que dice lo que piensa y en su cálculo ya sabe que es posible que se unan todos contra él, ¿verdad? Entonces ya está preparado, ya sabrá qué hacer. No es un cuate impreparado, ni tonto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí es factible una alianza opositora. En una plática que tuve con Jesús Ortega a finales del año pasado, ya lejana, me dijo que no iba a haber alianza porque el PAN no quería. Ellos sí querían, pero que el PAN no. Pero creo que ha venido evolucionando la situación, porque pues también se está viendo cómo están las cosas, ¿no? Entonces los partidos están dispuestos a moverse, a mover sus situaciones, ¿no? Ciertamente hay una gran oposición al interior de los partidos, porque también hay intereses, ¿no? Yo tengo 20 años en el partido y quiero ser candidato. Y quiero ganar, quiero ver si gano. ¿Por qué me por qué me van a imponer una alianza y meter un candidato aquí que no sé ni quién es? Son razones también que se deben de considerar, ¿no? O sea, los políticos no son fichas de ajedrez, juegan también. Perdón, me extendí en la respuesta. ¿Alguien más que quiera pues comentar, preguntar, opinar? Cuando dices que Andrés Manuel ya sabrá qué hacer cuando ya percibió los intentos de una unidad, ¿no es que ya lo está haciendo? O sea, cuando ve fuegos, que empieza a apagarlos. Entonces, ¿cuál es tu opinión en el caso de Lozoya? Por ejemplo, al Felipe Calderón estar queriendo formar un partido y de repente aparece este personaje que está tan incierto todo cómo están manejando las cosas. Bueno, en el caso de permanente legitimación de Andrés Manuel, es decir, que siempre se está legitimando, pues indudablemente el que Lozoya denuncie la corrupción le ayuda mucho porque el centro de su programa es la lucha contra la corrupción.
Lo mismo le ayuda mucho, por ejemplo, el que diga que la vacuna, se adelantan a comprar la vacuna contra el coronavirus, su distribución va a ser universal y gratuita. Pues evidentemente son cosas que corren a favor del régimen, pero no nada más es la legitimación ideológica, diríamos, esta superestructura, ¿no? Sino también tiene una estructura. La estructura son los siervos de la nación. Es decir, este aparato semigubernamental, que es el que hace encuestas para la distribución de los apoyos sociales, el que entra en contacto con la población apoyada, que son tanto los muchachos que trabajan como aprendices, como todos estos programas que tiene Andrés Manuel. Claro, ahí tienen un problema. Por ejemplo, en un principio, el programa de Construyendo el Futuro para Jóvenes Aprendices era de 1.200.000 jóvenes. Este año fue de 500.000, porque no hubo presupuesto, se tuvo que recortar. Y probablemente el año que entra, con la crisis fiscal o la crisis que estamos viviendo, se tenga que recortar aún más. Sin embargo, está una estructura que son los servidores de la nación y que operan como un aparato electoral. Entonces, no nada más, o sea, Andrés Manuel no nada más juega en el aire, ¿no? Juega también en la tierra, es experto en campañas a ras de tierra, ¿no? O sea, siempre fue así, ¿no? Oye, ¿por qué andas recorriendo los 30.000 municipios, los chorrocientos mil municipios del país? Pues porque mi campaña es a ras de tierra, ¿no? Oye, pero ¿por qué no acá en los medios? No, porque mi campaña es a ras de tierra, ¿no? Ahora tienen los medios. Me refiero a los medios de comunicación y las benditas redes sociales. Pues fue un tema de reflexión. Hugo López Godina. No te escuchamos, Hugo. Gracias por la oportunidad de participar. Pues muy interesante todo lo que acaban de exponer. Me parece, obviamente, que la realidad de este país pues es sumamente compleja. Yo creo que no veo claro qué es lo que esté proponiendo la oposición. No me queda claro cuáles son sus planteamientos, sus propuestas. Es decir, me queda claro que atacan a López Obrador, pero no me queda claro qué es lo que propone. Veo muy complicado que haya, obviamente, que puedan consolidar una frente común. Tan fácil como lo que decía Alberto hace unos segundos. Yo quiero ser candidato y yo también, ¿verdad? ¿Y por qué tú sí y yo no? Vamos a ver qué candidatos nos proponen. Porque si nos van a reciclar a la gente, pues eso está condenado al fracaso. Y yo creo que claramente no va a haber candidatos nuevos. Respecto al partido de Felipe Calderón, yo creo que es probable que le den el registro, igual que le dieron obviamente la participación a Margarita en la elección, de una forma poco clara y transparente, por no decir más, ¿no? Por una situación que no me queda mucho más claro, pero será contundente el resultado de la elección. Será contundente, obviamente, si alcanzan el 3% o no lo alcanzan. Yo puedo anticipar perfectamente que no lo van a alcanzar. Ese es obviamente lo que... Y pues estoy esperando a ver cuáles son las propuestas de la oposición. Porque obviamente se triunfa, pues no a través, políticamente no a través de claxonazos, sino a través de votos. O sea, hay que meternos a pueblear, pero hay una cosa que es más importante y que es el secreto de López Obrador, el uso de la tecnología. En gran medida, su campaña sí fue puebleando.
pero es impresionante lo que hizo en las redes sociales. Y hasta la fecha, los que obviamente son partidarios de usar las redes sociales, es impresionante obviamente la campaña que se hace en redes sociales apoyando al presidente. Y también obviamente, por último, la base del presidente, la base política, es enorme, es muy grande. A veces no la vemos porque nomás vemos Plaza del Sol, Chapalita. Eso no es el país. El país es mucho más grande. Es lo que yo podría decir. Gracias. ¿Quién tiene un perrito por ahí? A ver, no veo. No veo quién tiene un perrito que esté ladrando. Pero bueno, ok. Gracias, Hugo. Aquí, Beto, pues una pregunta también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la aprehensión que hicieron, en el cual se pues, está inmiscuyendo al presidente Peña Nieto, a los anteriores, es muy probable que le dé a López Obrador a un mayor rating. Por lo tanto, pudiera ser también una situación todavía más difícil, ¿no? Sí, mira, sobre lo que comenta Hugo, ¿no? La verdad es que el discurso de López Obrador tiene una gran fuerza. Y eso se muestra de la siguiente manera, ¿no? En las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, diríamos que el 80 hasta el 90% de sus propuestas pasan por unanimidad. Y uno se preguntaría, bueno, ¿pero por qué pasan por unanimidad? Pues por la fuerza de la propuesta, que los opositores no tienen argumentos para decir, para estar en contra. ¿Verdad? Pongo el ejemplo de la austeridad, de la famosa austeridad, ¿no? Se hace una ley absurda en donde nadie puede ganar más que el presidente. Fíjense la formulación. Nadie puede ganar más que el presidente. Como el presidente es austero, en su momento dijo Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, no, Andrés Manuel no es austero. Andrés Manuel es franciscano. Bueno, franciscano o austero, la ley lleva esa denominación. Nadie puede ganar más que un presidente austero. Por lo tanto, el gobierno es austero. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y si el presidente que viene próximo no es austero, entonces van a subir de repente todos los salarios. O si es más austero y es, ya no digamos franciscano, ¿no? Es más que Gandhi. Entonces, ¡pum!, los salarios van para abajo. La administración pública de un país no puede estar sujeta a las ocurrencias del presidente, ni se miden en función del presidente. Entonces, la ley fue la primera ley. Fue la primera ley que Andrés Manuel propuso. Y fue la primera ley que se discutió. Entonces yo le decía a los compañeros del PRD que votaran en contra por una razón técnica. Era ilegal. El procedimiento fue ilegal. No había comisiones dictaminadoras. Se agarró una ley que estaba ahí, como se dice, congelada, con un dictamen a medias. No les platico los detalles, pero había argumentos técnicos jurídicos para votar en contra. Y el argumento del PRD fue, ¿cómo nos podemos oponer a la austeridad? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Si nos acusan de corruptos y a todos los partidos nos traen como mal vistos, imagínate votar en contra de la austeridad. ¿Cómo? Bueno.
lo estuve jeringando, ¿no? Uno como asesor, su función es jeringar, porque no le hacen caso y tiene uno que jeringar. Y entonces me dijeron, si el PAN va en contra, nosotros también vamos en contra. Pero resulta que el PAN estaba negociando que le dejaran en el segundo periodo la presidencia de la Cámara. Tan es así que ahora la presidenta de la Cámara es panista. Es una buena mujer que tuvo muchísimos problemas. Se acordarán ustedes que Dolores Padierna dijo, no, ¿cómo le vamos a dar al PAN la presidencia, no? Que Porfirio se reelija, Porfirio Muñoz Ledo, se reelija un segundo periodo. Y fue un problema, pero finalmente el PAN está ahí. Entonces, en ese tiempo estaba negociando la presidencia, entonces, pues, ¿cómo? No sé. Entonces, y pasa eso, ¿no? Bueno, yo sí votamos en contra, pero si el PAN quiere, y el PAN está negociando, pues no quiere. Y pues no lo dice, se mantienen ambiguos, ¿no? Y luego van con el PRI y el PRI, pues lo mismo, ¿no? Pues es que si van ustedes, sí, pero si no, no. Y total, se votó por unanimidad. Bueno, ¿qué pasó con esa ley? Que llegó al Senado, ahí en el Senado se le encontraron un montón de incongruencias y es la ley más cuestionada que hay. Porque la Corte dijo, a ver, defíneme cuáles son los criterios para determinar el salario del presidente. Si tú dices que el salario del presidente es el tope, pues dime cómo se determina el salario del presidente y qué incluye el salario del presidente, porque el presidente tiene guardias, tiene viáticos, tiene automóviles, tiene comida. ¿Eso no forma parte integral del salario? Bueno, pues es hora que no se resuelve la famosa salario del presidente. Es una ley ahí volando. Salió por unanimidad. Nunca en la vida he visto yo que una ley que salga por unanimidad tenga 2 años que no se puede aprobar, que no se puede poner en práctica, ¿no? Está en función de su incongruencia interna. ¿Qué no se pudo ver el presidente esperado un momento? Hacer una reflexión, haber hecho un buen ajuste y sacar una ley que no tuviera problemas. Bueno, así es Andrés Manuel, tipo atropellado, arbitrario, en acción, es un tipo práctico, no le gusta el análisis, no le gusta la reflexión, él ya sabe todo, y órale, vámonos para adelante. Bueno, pues así está la ley de la salud, y así está la ley del banco el que era el Banco del Bienestar, y así están todas las cosas que hace el presidente, hechas así a la ventona, a medias, pero el tema es que la oposición las apoya. No te puedes oponer a ellas. ¿Cómo nos vamos a oponer a que haya un banco nacional que le dé directamente los apoyos a la gente para evitar la corrupción? Es que ese tipo de hacer las cosas no es otra manera de corrupción, todavía peor que el simplemente clavarse una parte de tu presupuesto. Porque habían mencionado, Alberto, y eso me llama mucho la atención, que técnicamente era posible tener una oposición sensata a esa ley, pero que simplemente fueron factores ahora sí de complicidad entre actores políticos, saltándose todos los aspectos técnicos para tener su voto. Esa es otra forma de corrupción todavía más perniciosa. Yo creo que el gobernar un país o el gobernar un estado es eminentemente un trabajo técnico, no es un trabajo estrictamente político. El mismo Fernández de Ceballos, en una de sus críticas vitriólicas que suele hacer todos los lunes en sus artículos, había mencionado: México no tiene un presidente, tiene un caudillo. Son dos cosas completamente diferentes. Él sigue en campaña permanente, no se ha puesto a gobernar. El gobierno real es un trabajo técnico. Cuando termina el aspecto político hay que arremangarse la camisa y ponerse a hacer el trabajo técnico, el trabajo sucio, y salirse de campaña.
Y bueno, cuando el trabajo técnico se ignora en la toma de decisiones y se sigue favoreciendo estrictamente el aspecto político, la bandera de la corrupción se hace muy lodosa de pronto. Sí, entonces, ponía el ejemplo de este combate, de esta ley de austeridad, porque ¿qué debió de haber hecho la oposición? Digo, a toro pasado, pues es fácil identificar qué debió de haber hecho, ¿no? ¿Qué debió de haber hecho? A ver, está bien, vamos poniéndole un tope a los salarios del país. Bueno, vamos determinando objetivamente bajo qué criterio, ¿no? Unidades de medida, los salarios mínimos, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero Te no... vas a meter a limpiar para meter las macetas, las grandes. Alguien está hablando. De la gripa. ¿Sí qué? Me quiere dar como gripa. Entonces no. Mejor el lunes. Ándale, pues. Si quieres me meto. No. No el lunes. Límpiala con la malla de afuera. Sí. José Velázquez, estamos oyendo lo que estás hablando, fíjate. Es que no puedo encontrar cómo. Bueno, entonces, a pesar de que ha pasado ya un buen tiempo y la oposición debería ya tener identificado las fortalezas de Andrés Manuel y también sus debilidades y cómo enfrentarlo, no lo puede hacer. Fíjense nada más, la última iniciativa del presidente, pide que se le permita modificar el presupuesto por razones de la emergencia sanitaria. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a que el presidente pueda, por la urgencia, modificar el presupuesto? Entonces, la oposición dice, híjole, ¿cómo nos oponemos a eso? ¿Cómo nos oponemos a esa demanda tan sensata? Sí, nada más que defíneme qué es urgencia. ¿Quién determina la urgencia? ¿No? La otra, hay un montón de fideicomisos ahí en donde hay dinero del Estado que durante muchos años no se ha utilizado o se ha utilizado de manera quién sabe cómo, ¿no? Fideicomisos y fideicomisos y fideicomisos. Extínganse todos. ¿Cómo nos podemos oponer a esa sensata medida del presidente? Dice la oposición. Bueno, es que hay fideicomisos que tienen una función muy importante para muchas actividades, como la ciencia y la tecnología, como cuestiones de lo que quieran, de mujeres, de esto, lo otro. Tienen razón de ser. A lo mejor algunos se ha utilizado de manera opaca. Bueno, pues corrige la opacidad, pero no extingas el fideicomiso, porque ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo Andrés Manuel? Como no cede en su programa, hagan de cuenta que no pasa nada, sigue la construcción de sus obras, no pasa nada, sigue el apoyo a Pemex, no pasa nada. Entonces está sacando dinero de debajo de las piedras para transferirlo, sobre todo a Pemex. Entonces, dice, elimínense subsecretarías de Estado, elimínense, porque tenemos que ser austeros. Le pide a los funcionarios públicos que se bajen de su salario. Eso es inconstitucional, no se pueden rebajar salarios. Pero entonces pide o que hagas una reforma constitucional para que sí se pueda, o que los propios funcionarios públicos renuncien voluntariamente a sus salarios. Entonces ya todos los funcionarios públicos
no nada más tienen que reducirse un 25% de su salario, sino comprar boletos para la rifa del avión, renunciar a su aguinaldo, renunciar a sus prestaciones. Entonces tienes, bueno, pongo por ejemplo, digo, se eliminó la subsecretaría de Comunicaciones. O sea, es verdaderamente irracional. Se eliminó la subsecretaría de Minería. Somos el 10º país minero del mundo. Somos el principal productor de plata, de esto, del otro, de no sé qué, de no sé cuánto. La minería está parada porque a Andrés Manuel no le gusta la minería. Todo lo que tenemos en nuestra casa proviene de una mina. Todo. Entonces, esas decisiones llegan al Congreso como órdenes, porque tiene mayoría Andrés Manuel, pero la oposición dice, es que no nos podemos oponer a eso. La compra de medicinas, la concentración de compra de medicinas, dizque a través de la ONU.